principio de los tiempos, todo era oscuridad. No hay que contar, no es una obligación. No siento que haya un porqué, o que hay que hacerlo, o que haya un mandato, ¿no? Porque hay que hacer latir el corazón. No hay que latir el corazón, si no quiere usted no lo late y listo, pero lo que pasa es que uno se muere. Si uno no cuenta, uno no existe. Yo soy un narrador de historias, soy un cuentero especial. Pero la mejor forma de mostrarles cómo es mi trabajo es contándoles un cuento. Entonces nos contamos para existir, nos contamos para ser, nos contamos para ver esa identidad afuera y poder tener un sentido, ¿no? Y si no contamos, sencillamente estamos muertos. Cuando Julián entró, adentro la casa era inmensa, tenía un piso de mosaico largo, una mesa de madera lustrada, y la vieja cumplió. Le trajo el plato de sopa, el pan con grasa, volvió a aparecer con una paleta de colores en la mano y un pincel en la boca y le dijo: ¿te molesta si te pinto, querido? No, señora, no. Creo que contar es vivir y que de esa forma nos narramos. Y cuando digo contar, cuando digo narrar, lo digo en un sentido amplio de la vida, ¿no? Inclusive incluyo a los mudos, a los sordos, incluyo a las personas que no tienen voz en distintos lugares, que mientras ahora estamos haciendo esta entrevista están en un hospital o están presos o están en otro contexto, ¿no? Todos narramos y todas esas voces tienen un sentido. Aprendí un montón acá en Chile sobre lo que yo creía. A veces uno piensa, con esto va a funcionar, y eso no funciona. No funciona, y cuando quiero decir no funciona, ¿qué quiere decir? Para que un cuento funcione y el tiempo se detiene. El tiempo deja de suceder como estaba sucediendo y aparece otro tiempo. Es un tiempo distinto. Las miradas de las personas se concentran en un solo punto de energía que no es el cuentero, sino la historia. Y algo pasa ahí, de pronto somos todos iguales, no hay presos, ni libres, ni mapuches, ni chilenos, ni argentinos, son escuchadores de cuentos. Eso es que un cuento funcione. Pero eso no pasa siempre, no es tan fácil para el cuentero. Uno cree, hace, piensa, y cuando uno cree que eso va a funcionar, quizás no funciona, ¿no? Entonces es un proceso de descubrir constantemente qué cuento utilizar. Por eso la importancia del repertorio en los narradores, porque te da la posibilidad de ir eligiendo en base a lo impredecible de los contextos y las situaciones, ¿no? Para mí me parece que los cuentos tienen que tener de una u otra manera, sean a partir de 3 años o sean a partir de 20 años, de la edad donde uno los puede contar, de alguna manera tienen que ser trascendentes. Yo busco que haya algún tipo de trascendencia, es decir, que nos supere, que vaya más allá de mí, más allá de la persona, que cuestione, porque más que respuesta uno busca instalar preguntas. Y hasta ahí llegó el hermano y la llamó. ¡Izanami! ¡Izanami! Pero sintió terror cuando observó cómo aquel cuerpo empezaba a levantarse al tiempo que repetía: ¡maldito seas! ¿Me has visto en este estado? Y el hermano entonces sintió terror y lo que parecía una cueva pequeña se volvió un pasillo largo y había dado 100 pasos cuando sintió las mandíbulas huesudas de su hermana en la nuca. ¡Tac! Pero a mí me parece que esa trascendencia también es la pregunta de ¿y qué hago acá, no? ¿Y de dónde vengo? ¿Y quién soy? Y esas preguntas que no puede llegar a contestar el arte, que no puede contestar la ciencia, que no llega a contestar la humanidad. Esas preguntas justamente son las que generan conciencia, ¿no? Más que la seriedad, más que la cosa así formal, es la conciencia del chiste cósmico, es lo que genera conciencia, decir, wow, hay un gran misterio, ¿no? Y ese misterio es el dueño de todas las cosas. ¿Qué hay más allá de la vida? El samurái comenzó a enfurecerse cada vez más, hasta que con la vena hinchada sacó su katana afilada y en el momento en que estaba blandiendo la espada para cortarle la cabeza al viejo, el viejo le dijo: ¡Asa es el camino al infierno! Creo que los cuentos no se completan nunca. Porque si se completaran, se mueren. Porque lo que se completa y se define está muerto. Porque la vida es un estado de desequilibrio.
Y es esa justamente la búsqueda de ese equilibrio en el desequilibrio que es lo que hace que estemos vivos. En las miradas de las personas observo interés, observo fascinación. Y yo creo que es porque adentro cada uno de nosotros lleva a un niño. El cuento trasciende la vida, ¿no? Es como la lluvia, ¿no? No se puede detener, eso sigue andando, ¿no? Es una materia tan etérea, tan blanda, que no se puede romper, ¿no? Si fuera dura se rompe, pero esto no se desarma. Y entonces el que escuchó el cuento lo refiere y lo cuenta, y a su vez se lo cuenta a otro, que lo vuelve a contar y lo cuenta a otro. Entonces a eso me refiero cuando digo, los cuentos no vienen a instalar respuestas, sino preguntas. Preguntas que ni siquiera hicimos a nuevas cuestiones. Y como el cuento, cuando atraviesa a la otra persona, pasa por su individualidad. El otro escucha con su forma, imagina con sus propias imágenes. Y cuando lo vuelve a contar, le vuelve a dar una vuelta en esa espiral. Entonces para mí no es ni siquiera una línea que va de un punto a otro y de esta estación terminal, no. Sino más bien como un círculo que vuelve a empezar, pero un círculo que vuelve a pasar y pasa por el mismo lugar, pero a otro nivel. Entonces es como una espiral que sigue andando, ¿no? Que sigue funcionando. Lo que pasa es que nuestra forma de pensar tan occidental es de consumo, es de producto, es de yo hago un producto, lo vendo y ya está terminado, ¿no? Y los cuentos no tienen que ver con eso. Para mí los cuentos se cuentan solos a través nuestro, no somos nosotros. Nosotros somos un canal y cuando realmente logramos desapegarnos un poco de nuestra personalidad, de nuestra apariencia, de todo lo que necesitamos, cuando logramos desapegarnos de la necesidad de aceptación del otro, el otro ve que estamos disfrutando, el otro ve que somos niños, somos nenes que estamos contando, porque sencillamente nos gusta y no nos damos cuenta y estamos jugando, entonces nos volvemos canal. Y el cuento nos atraviesa y atraviesa al otro y sigue pasando y se sigue completando y se sigue armando y de alguna manera es parte de esta vida, como son nuestras huellas digitales o son los órganos de nuestro cuerpo, los cuentos y nuestra necesidad y nuestra posibilidad de contarlos, que yo creo que tiene que ver también con la palabra, ¿no? Como la palabra como un órgano humano. La palabra como una forma de vida, como algo que late y funciona, ¿no? Y no funciona. Esa palabra, que es la palabra viva, que es la palabra oral, que es la palabra que instala imagen, que es la palabra que es memoria emocional. No es cualquier palabra, ¿no? Porque la palabra puede no ser nada, puede ser una herramienta, está ahí tirada y no pasa nada, o puede ser una herramienta que sirve para lastimar a alguien. Pero hablo de la palabra viva, esa palabra que está al servicio de eso que va más allá. Y yo creo que eso es trascendente. Es decir, va a venir la muerte un día y me va a decir, mono, llegó la hora. Espero que falte mucho, pero no lo sé. Eso también es otro chiste. Yo me formo todo, uso el calendar, tengo la agenda y me muero. Eso es no puedo manejar nada, no puedo controlar nada. Entonces la idea de poder o querer controlar algo en esa que es incontrolable, que es la vida, eso es gracioso, ¿no? Entonces un día viene esta señora huesuda, viene la parca, viene la dueña de todas las cosas y me dice, mono, nos tenemos que ir. No te tenés que llevar todo, ¿no? Hacé tus valijas de todo tu cuerpo, de toda tu vida, de todo lo que sos y te vas. Pero en ese momento uno toma conciencia de que ella me va a llevar a mí, pero no se va a poder llevar los cuentos que yo conté, ¿no? Los cuentos que salieron de mí y se siguen armando en otras personas y se siguen contando. Y para mí eso es como decirle, bueno, tenés razón, pero dejarle una marca, ¿no? Una marca en la cara, decirle, yo estuve aquí. Y eso de yo estuve aquí es como una huella, ¿no? Como una pisada en la luna. Es como una bandera en esa finitud y a la vez esa eternidad que es pasar por este mundo. Te vas a llevar todo, pero no te vas a poder llevar los cuentos, porque los cuentos andan solos. Estoy condenado a hacer esto y la misma manera que uno tiene que está condenado a otra cosa, bueno, yo estoy condenado a ser artista, no es que no puedo ir contra ello, no tengo otra opción. Ahí tengo que contar, tengo que escribir, tengo que ser, o si no, sencillamente me muero.